Yo le estuve dando vueltas a este mensaje. I was going around and around on this message. And I put about 2 different titles. Y le puse como 2 o 3 títulos. Al final, terminé nombrándolo, ayúdenme a orar. Finally, I finished with the title, Help Me to Pray. I don't know how many people were here on Friday. No sé cuántos estuvieron aquí el viernes. But I'm going to tell you something. Le voy a decir algo. You have to be here. Ustedes tienen que estar aquí during our night watch, durante nuestra vigilia, para que ustedes vean lo que es la presencia de Dios. So you can see what is God's presence. Ruthie dijo que ella recibió nuevas lenguas, that she received new tongues. But as we were praying, pero mientras orábamos, el Señor me demostraba a mí más de una persona que estaba a punto de recibir nuevas lenguas, more than one person. And I went to those people, and they know who they are. Yo fui a esa persona y dije, pide las lenguas que están dadas. Y no sé si le tomaron miedo, no sé qué pasó, y se aguantaron, they held onto it. Pero los que no, they received recibieron nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque fuimos en oración, we went and prayed. And yo me quiero unir a las palabras de Héctor, I want to back up Héctor's words. Tengo que felicitar a la hermana Mari, porque fue la gloria de Dios el día And based on that, y basado en eso, we got home, llegamos a casa, we couldn't go to sleep, no pudimos acostarnos. Ruthie siguió leyendo y adorando a la Biblia, yo seguí orando, yo no sé a qué hora no dormimos. I don't know what time we went to sleep, but it was the glory of God. And I want to teach the church. Quiero enseñarle a la iglesia cómo podemos llegar a la gloria de Dios. How we can achieve la gloria de Dios. Y es por la oración. Lo tenemos. A ver. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Y un holocausto sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él estuvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para buscar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria,
de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tu vida. Amantísimo Dios, oh Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este momento que estamos en tu presencia, Señor. Yo te pido, Padre amado, Dios del cielo, que seas tú hablando, Padre, para nosotros poder edificarnos y aprender, Señor, cómo llegar ante ti, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes estar, hay una historia, there's a story about this young man, este joven, que comenzó a orar, he started praying, and he asked God, le preguntó a Dios, Lord, Señor, I want a brand new Corvette. Yo quiero una Corvette nueva. And I want it red, la quiero roja. And I want it convertible, la quiero convertible, with big tires, con las gomas anchas, que corra sobre 100 millas, that run over 100, 200 miles. I want it set. Y le pidió, pero con todo lo que tenía, al Señor esa corbeta. Usted habla de hablar por cosas, detalles. You talk about praying with details. He went over details on everything he wanted. Fue con todos los detalles de lo que él quería. But he says he's still waiting. Pero él dice que aún está esperando. Y la corbeta no llega. And the Corvette doesn't come in, and he keeps praying with all his heart. Con todo su corazón, él sigue orando por ese carro, and the car doesn't come. Y el carro no llega. Y él buscaba en la Biblia y decía, the Bible says, but if you ask me, whatever you ask, lo que tú pidas, I will give to you. Yo te voy a dar a ti. So the guy did not understand, el muchacho no entendía, why I haven't get my Corvette yet, porque no había recibido mi corbeta todavía. Y él decía, pero tu palabra dice, but the word said that if I ask you in prayer, I shall receive it. Si yo te pido en oración, lo recibiré. ¿Qué pasa? And then he kept reading the Bible. Y siguió leyendo la Biblia. And he read the part, y leyó la parte que decía que todo lo que pidieras para la gloria de Dios. Everything that you ask for the Lord's glory. In other words, en otras palabras, we want a lot of things. Queremos un montón de cosas. But we have to ask ourselves, pero tenemos que preguntarnos, those things that we want, esas cosas que queremos, are they for the Lord's glory? ¿Son ellas para la gloria de Dios? ¿Puedo yo edificar y edificarme con eso? Can I edify myself with that? Doesn't happen like that. And at any moment, at some moment, en algún momento, todos somos como ese joven. We all are like that young man. We ask, and we ask. Pedimos. Ahora, ¿por qué? Why those things don't come to pass? ¿Por qué esas cosas no pasan? Are we asking? Are we praying for the glory of God? ¿Estamos orando para que sea la gloria de Dios? ¿O estamos orando para las cosas que nosotros queremos? Posiblemente no son cosas espirituales, maybe they're not spiritual things. Muchas veces nosotros pedimos cosas, many times we ask for things that are not spiritual, que no son espirituales, they are real, son reales, pero que son cosas que tenemos que buscar. There are things that we need. Bendito Dios. Este joven era como nosotros. This young man is like us. We ask for things. Yes, the Lord is giving me something. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Gloria a Dios. Nosotros muchas veces, we want things for people. Queremos cosas para la gente. We want everybody to have
food. We want everybody to have a house. Queremos que todo el mundo tenga comida. Queremos que todo el mundo tenga posesiones. We pray that everybody be blessed. Pedimos que todo el mundo esté bendecido. Pero nosotros no queremos soltar lo que tenemos. But we don't want to let go what we have. We ask the Lord that bless others. Pedimos al Señor que bendiga a otros, pero nosotros no queremos ser bendecidos. Bendito. ¿Tú único apagas este micrófono? Sí. Gloria a Dios, porque hay un eco. Gloria a Dios. Bendito Dios. O hay un eco, el Señor me está hablando por el sonido así, pero no me oye. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué nosotros vamos a orar? What are we going to pray for? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Bendito sea el Señor. What do we want? What we want things to come to our hands? What do we want for the things for others, for myself? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para otro? Es un dolor de cabeza, it's a headache. What should I do? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué yo tengo? ¿Qué dejo de tener, Señor? No sé ni qué orar. I don't know what to pray for, Lord. You have to guide me. You have to guide me. Me tienes que seguir. Me tienes que decir. I don't know what it is. So we go to all that. Vamos por todo esto. But we are not the only ones going through that. Nosotros no somos los únicos que vamos por eso. La palabra de Dios dice, the word of God said that 30 siglos atrás, 30 centuries ago, there was a young man, a young joven, that had the same problem, que tenía la misma problema. This young man, este hombre, estaba sentado quizás en una dulcería. He was, let's put it like in a candy store. He has all the candies he wanted around him. Tenía todos los dulces que él quería alrededor de él. He just has to stretch his hand and take whatever he wants. Solamente tenía que estirar la mano y agarrar todo lo que él quería. Él no tenía nada. Todo lo que él quisiera lo podía tener. Everything he wanted. He had riches. Él tenía riquezas. Él tenía el respeto de todos. He had the respect of everybody. Big families, a wealthy family were their friends. Familia rica eran su gente. He had everything. Él tenía todo. Posiblemente lo que le faltaba era un doctorado de la escuela de negocios de Jerusalén. Maybe the only thing he needed was a doctorate from the business school of Jerusalem or something like that. He had everything. Él tenía todo. Él sabía, he inherited a fortune. Heredó una fortuna. Solomon had everything. Salomón tenía todo. En una mano, in one hand, he has everything anyone could imagine. Él tenía todo lo que cualquier persona podría desear. Salomón le fue dado todo lo que él quería. Solomon was given everything that he had. On the other hand, en la otra mano, he has all the problems that we can imagine. Él tenía todos los problemas que puedo imaginar. Cuando usted llegue a su casa, when you get home, read the first chapters of First of Kings. Lea los primeros capítulos del libro de Reyes. Va a encontrar, you're going to find there what Solomon's problems were, los problemas de Salomón. His half-brother wanted to take the kingdom. Su medio hermano le quería quitar el reino. Había gente que lo estaba traicionando. Había gente que no lo quería. Tuvo que matar gente por su padre. He had to finish businesses that his father David never finished. Había sangre, there was blood. Había de todo lo negativo en la vida de Salomón. There was everything negative in Solomon's life. One size riches, one size problems. So really, de una mano riqueza, en otra problema. Realmente la balanza no se iba para ningún lado.
really the way wasn't going anywhere. It was bad. So at that moment, en ese momento, Salomón encontró que él no podía hacer nada más por sí. Solomon found that he could not do anything else by himself. Just like us, así como nosotros. No matter what we have, no importa lo que tenemos. No matter what we want, no importa lo que queremos. Muchas veces son más los problemas que tenemos que lo que hacemos. There's more the problem that we have than what we want. But we do like Solomon did. Nosotros hacemos como Salomón. Primero queremos resolver los problemas de nosotros con nuestra propia fuerza. We want to do things in our own way. We want to do things thinking the way I think is going to happen. Pensando en las cosas que nosotros creemos que va a pasar. On top of that, he has people who wanted his kingdom. On top, había gente que quería su reino. Also there was the disobedience. También tenía los desobedientes. También tenía the disenchanted. Tenía los desencantados. So Solomon had everything. Salomón tenía todo en contra. Everything against him. So, la vida no era de color de rosa, no era un pastel para Salomón. Life wasn't a cake for Solomon. La vida era difícil. Y encima de todo esto, on top of this, he was a young man, very old. Can you imagine a young man with all these problems? Imagina un joven con todos estos problemas. A dónde, where to go, what to pray for. ¿Qué vas a orar? What are you going to ask at this moment like that? ¿Qué vas a pedir en un momento así? ¿Qué le dices al Señor? What you said to the Lord? Solo recuerda mi Corvette. Lord, forget about that, just remember my Corvette. Olvídate de todos los problemas, simple dame el carro. O le vas a decirle, destruye mi enemigo. Or you're going to tell him, destroy my enemies. What are you going to tell? How are you going to pray? How are you going to do in things like that? I know you know the history, the story. Yo creo que tú sabes la historia. Salomón oró por algo más. Solomon prayed for something else. No more riches. Él no quería más riqueza. He didn't want more fame. Él no quería más fama. Él no quería aplastar a los enemigos. He didn't want to flash his enemies. He prayed for something else. Él oró por algo más. He prayed for wisdom. Él oró por sabiduría. Solomon prayed first for wisdom, for intelligence, for discernment. Salomón oró primero por sabiduría, por inteligencia, por discernimiento. Salomón dijo, Solomon said, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Give to your servant a humble heart, a wisdom to judge these people and to discern between the good and the bad. Cuando usted busca qué es sabiduría, when you look what wisdom is not having a lot. Sabiduría no es tener mucho. Sabiduría no es tener muchas riquezas. Wisdom is not having a lot of riches. Sabiduría es saber qué hacer con lo que tienes. Wisdom is to know what to do with whatever you have in your hand. You can have a lot, but if you're not wise, you're going to lose everything. Tú puedes tener mucho, pero si no eres inteligente, sabio, lo vas a perder todo. Mi propio ejemplo, our own example. We had good salaries. Mi esposa y yo teníamos buenos salarios, but we never had anything. Pero nunca teníamos nada. Ahora no tenemos nada. Now we don't have anything, and we enjoy everything. Y disfrutamos todos, porque pedimos sabiduría. Pero miren el problema que existe con Salomón. Look at what happened with Solomon, which is what happened to us. When did Solomon pray for wisdom? Cuando Salomón pidió sabiduría? When he couldn't do anything else. Cuando no pudo hacer más nada.
We always wait until the last moment. Siempre esperamos a lo último. When we think that nothing else can be done. Cuando creemos que ya no podemos hacer nada. When we have the water up to our noses. Cuando tenemos el agua hasta la nariz. Then we go, oh Lord. Then we go for the Lord. Entonces vamos al Señor. Dame sabiduría. Dame sabiduría. Give me wisdom. Show me how to get out of it. Enséñame cómo salir de aquí. Esperamos a lo último. We wait until the last minute. Esperamos hasta el último momento. Entonces nos vemos desesperados. We feel ourselves desperate. Because we don't know what's going on. No sabemos lo que vamos a hacer. Tenemos, pero no lo sabemos usar. We have, but we don't know how to use it. We think we're going to lose everything. Pensamos que lo vamos a perder todo. And we keep everything for ourselves. Y nos quedamos todos para nosotros. Pensando que tengo. Thinking that I have. But you don't understand, pero no entiende que en el reino de Dios, in the kingdom of God, the way to have a lot, la forma de tener mucho, is to be estando. A big example of that, un buen ejemplo de eso, Jesus Christ, es Jesucristo. Él tiene, he has, because he gave, porque él dio. He gave so much, dio tanto, that he gave his own life, que dio su propia vida. Salomón tuvo que ir al mundo. Salomón have to go. Nuestro sentido de oportunidad está completamente fuera de sincronización. Our sense of synchronizing or opportunity is completely synchronized. We don't ask God for wisdom. No le pedimos a Dios sabiduría para hacer algo. To do something. We ask for wisdom. Pedimos sabiduría to get out of something. Para salir de algo. Si no estamos en el problema, if we're not in the problem, then we don't ask for wisdom. Entonces no pedimos por sabiduría. Tenemos que ser proactivos. We have to be proactive. Bendito Dios. Gloria a Dios. I can hear Solomon's voice of desperation. Puedo oír la voz de Salomón desesperado. Yo no soy más que un niño pequeño. I know we are a kid. Yo no sé cómo salir ni entrar. I don't know how to go and come. Señor, he intentado todo lo que sé hacer. Lord, I have tried everything that I know. Y la gente todavía no me respalda. And people still don't back me up. Esto no está funcionando. This is not working out. Todo mi duro trabajo, all my hard work, todas mis maniobras políticas, all my political things, y todas mis luchas no lo logran, and all my struggle doesn't make it. I need to have wisdom. Necesito sabiduría. I can hear you. I can hear you. There's a saying that said, hay un dicho que dice que nadie se enfoca tanto en la muerte más que el que tiene la soga al cuello. Nobody focuses so much on death, only the one who has the rope on your neck. So Salomón se enfocó en su problema. Solomon focused on his problem because the problems were the one pushing him down. Porque los problemas eran los que lo empujaban. Yo no sé usted, I don't know you, but I've been in situations, pero yo he estado en situaciones donde es tanto el problema, there's so much problem on me, que me siento oprimido, that I feel oppressed. I have no idea what to do. No sé qué voy a hacer. I cannot see anything else. No veo más nada. La gente trata de hablarme, people try to talk to me, and I don't pay attention. Yo no le presto atención. My wife tried to give me a word of wisdom. Mi esposa trata de traerme una palabra de sabiduría. I don't want to hear anything. Yo no quiero oír nada. Because the problem, porque los problemas me oprimen. The problems oppress me. ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do?
Solomon waited until it was too late. Salomón esperó hasta que era muy tarde. Su oración no fue una oración para que le aliviara los problemas. Prayer wasn't a prayer asking God to help. No. Su oración fue una oración responsable. His word to God was a responsible prayer. We need to have responsible prayer. Tenemos que tener una oración responsable. Su oración pedía sabiduría para ayudarle a liderar de manera responsable con su trabajo. His prayer was a responsible prayer asking God to help him to deal with his word. He said, él dijo, da pues a tu siervo corazón entendido para buscar a tu pueblo. Give to this your servant a wisdom heart, an open heart to judge these people. Y para discernir entre lo bueno y lo malo, and to discern between the good and bad. He didn't ask for more riches. He didn't ask for a big army. No hablo por más riqueza. No hablo por un ejército más grande. He just wanted, él solo quería mente, his mind, to understand, para entender lo bueno y lo malo, the good and the bad. Most of the time, la mayoría de las veces, that's what we all need. Es lo que todos necesitamos. To know if what I'm going to do is good or bad. Saber si lo que voy a hacer es bueno o malo. And ask God for guidance. Y pedirle a Dios que lo guíe. Sometimes we pray, muchas veces oramos. Señor, acaba de tomar todo esto bajo tu control. Lord, take all these under your control. ¿Quién necesita el negocio del reino? Who needs this business of the kingdom? ¿Qué dolor de cabeza? What a headache. Toma todo bajo tu control. Take everything under your control. Pero Salomón hizo la oración responsable. But Solomon made the responsible plea. He dicho que él debe haber llegado a un punto de desesperación después de tratar todo. I said he had not gotten to this desperation time after he treated everything, hasta que él tomó todo. Then, entonces, él miró a Dios. He looked to God and said, y dijo, dame sabiduría. Give me wisdom. Give me wisdom to do what I need to do. Dame sabiduría para hacer lo que yo tengo que hacer. Bendito Señor. Hope you follow me. Espero que me estés siguiendo. Porque tenemos que ir mirando y viendo qué era esto, cómo estaba Salomón antes y cómo está Salomón luego. How Solomon was before and how he's doing now. Before he governed and he made and broke. Antes él hacía y deshacía. Llevaba la batuta. He had the control. Incluso derramó sangre. Even he spared blood. Y era necesario golpear e intimidar. Was needed to hit and intimidate people. No puedo hacerlo solo. Te lo entrego a ti, Señor. Until he said, I cannot do it by myself. I give it to you, my Lord. He went to a different level. Él fue a un diferente nivel. Él se movió del nivel donde estaba. He moved from the level where he was to maturity level. A un nivel de madurez espiritual. Hermanos, es tiempo que nos movamos a un nivel de madurez espiritual. It's time that we move to a time of spiritual maturity. It's time that we stop being kids. Es tiempo que paremos de ser niños espirituales. It's time that we only ask God for what we want. Es tiempo que solamente le pidamos a Dios lo que necesitamos. We have to move to another level. Tenemos que mudarnos a otro nivel. We have to ask God to give us what we need to praise Him. Que el Señor nos dé lo que necesitamos para la gloria de Él. The Bible says, la Biblia dice que todo lo que tú le des a Él,
O en otras palabras, lo que dice la Biblia es, deja el reino, deja todo y sigue. What the Bible really says is, leave everything and follow me. Leave father, mother, family, deja el papá, la mamá, la familia, todo. Deja todo y sígueme a mí. Leave everything and follow me. And he said that if you do that, y él dice que tú haces eso, he's going to give you everything back to you. Él te lo va a dar todo. ¿Y qué es todo? Padre, madre, familia. But he's going to do it his way. Pero él lo va a hacer a su forma. Many times, muchas veces, we want to keep our family together. Queremos nuestra familia junta. Y queremos que nuestra familia haga lo que queremos. We want our family to do what we want. And we fight that. Y peleamos eso. It never happens. Nunca pasa. ¿Por qué? Why? Because we want to do it our way. Porque lo queremos hacer en nuestra forma. But if we give it to God, pero si lo damos a Dios, Él nos va a dar la familia y mucho más. He's going to give us the family and more things. Leave everything, deja todo, dáselo a Dios. Give it to God, and He's doing that. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. There's one time, una vez, grandson of Queen Victoria, un nieto de la reina Victoria, went to her, fue a ella y le pidió dinero prestado and asked her for money. He said, I have some debts, I need money. Tengo algunas deudas y necesito dinero. La reina de Queen wrote a letter, escribió una carta on his own handwriting, con su propia letra, y le dijo, and she says, all you need to do, todo lo que tienes que hacer es ahorrar dinero, save money, conseguirte un buen trabajo, get a good job y paga tus deudas, and pay your debt. Y sé creativo en conseguir las cosas. Be creative on getting things. So he did. Así que lo hizo. He sold a letter. Él vendió la carta con la firma de la reina with the queen's signature for 25 sterling pounds, por 25 libras esterlinas. Tenemos que ser creativos. We have to be creative with what God gives us, por lo que Dios nos da. No podemos hacer, we cannot do like that man, como aquel hombre que le dieron un talento. He was given a talent. A talent here, talento aquí, is not the ability to do something. No es la habilidad de hacer algo. Talent was like $1. Un talento, vamos a decir, era como $1. And what he did, ¿y qué él hizo? He hid it, lo escondió. When the Lord came, cuando el Señor vino y dijo, what you did with my money? ¿Qué hiciste con mi dinero? Y dice, you know what? I did it, so I didn't lose it. Lo escondí para no perderlo. Le dice, you know what? Take everything that he has. Dijo, quítale todo lo que tiene. Why didn't you put that money in the bank to make more money? ¿Por qué no pusiste ese dinero en el banco para hacer más dinero? We have to be creative. Tenemos que ser creados. Lo que Dios nos da, what God gives us, we have to know, we have to have wisdom to do that. Tenemos que tener inteligencia para hacer eso. Lastly, por último, no debemos olvidar que la gloria de todo esto es cuando oramos por sabiduría. We cannot remember that the glory of all this is what we ask for wisdom. Conseguimos eso y mucho más. We get what we ask and much more. Do you imagine? Usted se imagina que alguien me dio un centavo. Somebody give me a cent. Okay? Or I ask for a cent. They give me the cent. Y un centavo. Me da un centavo. Y en vez de irlo a comprar el dulce, instead of buying candy with it, and lose the penny y perder el dinero, I invest that money. Lo invierto. What's going to happen? I'm going to have more. Voy a tener más. And that's what God says on His prayer. Y eso es lo que Dios dice en su oración. Pídeme para mi gloria. Ask for my glory, and I'm going to give you much more. Y te voy a dar más y más y más. When we pray with responsibility, cuando oramos con responsabilidad, even when you think it's too late to ask, aun cuando tú crees que es muy tarde para pedir, ask a responsible prayer. Haz una oración responsable.
Because the time of God is always present. El tiempo de Dios es siempre presente. Y aunque para nosotros es tarde, even for us it's too late, for God hasn't come yet. No ha pasado ahora. Maybe you said, man, that was yesterday. Eso era ayer. God says, for me, it's tomorrow. Para mí, es mañana. We have to be responsible in the things that we ask God. Tenemos que ser responsables en las cosas que le pedimos al Señor. The Bible says, la Biblia dice, that it pleased God that Solomon asked for this, que Salomón pidiera esto. And God says, y Dios dijo, porque me has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, because you have asked for this and you haven't asked for long days, ni riquezas por la vida de tus enemigos, no riches, nor the life of your enemy, sino que has pedido para ti entendimiento, but that you have asked for yourself wisdom, to discern between the good and the bad, para discernir lo que está bien. Here it is. Aquí está. Yo ahora, now, I'll give life to your word. Voy a hacer según tu palabra. He aquí que yo te doy un corazón sabio y entendido. I'm going to give you a wisdom and intelligence to your heart. Yo también te doy lo que no pediste. I'm also going to give you what you did not ask for. Riquezas y gloria y largos días. Riches and glory and long days. Cuando oramos con sabiduría, when we pray with wisdom, for wisdom, Dios concede la oración y aún mucho más. God give us what we pray and still more. God knows, Dios sabe what we need, lo que nosotros necesitamos. Sometimes we spend too much time asking. Muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo pidiendo. When we need to spend time is praising Him. Donde tenemos que perder el tiempo, si lo vamos a perder, que no es pérdida, es adorándolo. We need to learn how to pray. Tenemos que aprender cómo orar. We have to learn how to praise Him. Tenemos que aprender cómo adorarlo. He knows what you need. Él sabe lo que necesita. He knows you before you were born. Él te conoce a ti antes que naciera. He knows what you need today. Él sabe lo que necesitas hoy. He knows what you need tomorrow. Él sabe lo que necesitas mañana. Sometimes He doesn't give it to us right now. Muchas veces no nos lo da en ese momento because por nosotros, porque lo vamos a perder. We're going to lose it. We're not going to use it wisely. No lo vamos a usar sabiamente. We are so proud. There's so much pride in us. Hay tanto orgullo en nosotros que muchas veces, at many times, God gives us a blessing. Dios nos da una bendición. And instead of sharing that blessing with others, en vez de repartir esa bendición con otros, we want it for ourselves. Lo queremos para nosotros. Nos pasa como cuando los que recogían el maná, like the people who took off from the fruit of maná. They wanted a lot, querían mucho. And what happened? ¿Y qué pasó? They rotten. Se podría. When God gives you something, cuando Dios te da algo, pásalo. Give it to others. Bendito Dios. From one corner of the Bible to the other, de una esquina a la otra en la Biblia, it only tells us, solamente nos habla de la misericordia y la bondad de Dios, of God's mercies and things to give us. Dios no quiere nada para él. God doesn't want anything for it. All material stuff, todo vuestro material, He doesn't care for. A él no le importa. All He wants, todo lo que quieres que tú, that you, not the material food, no el material food, no the carnal food, no el carnal food, but the spiritual food. Pero tú espiritual, te des todo. Give everything to you. Aquí hoy esto sí y mañana no. Not here this and tomorrow no. Last night, anoche, I was talking about a man called Simon. Estaba hablando de un hombre llamado Simón. Simón was a witchcraft. Simón era un hombre brujo, pero se convirtió al Señor. But he converted to the Lord. And he was preaching the word. Y estaba predicando la palabra. When John and Peter
Yes, cuando Juan y Pedro vinieron, they came in and started imposing hands to the people and receiving the Holy Spirit. Cuando ellos vinieron, le ponían la mano a la gente y recibían el Espíritu Santo, Simón dijo, Simon said, you know what, how much you want for that power? ¿Cuánto quieren por ese poder? Pedro y Juan, Peter and John, reprended him, pero reprendieron, dijeron, there's no money for them, no hay dinero para ellos. What Simon said, pero Simón dice, si yo puedo hacer, if I can do, with that power, con ese poder, lo que hacía antes, what I did before, I'm going to be famous, voy a ser famoso. Simon did, Simón hizo lo que muchos de nosotros hacemos, what many of us do. We want to die on the old man, queremos matar el viejo hombre, we want to be a new creature, queremos ser nueva criatura, but when it's good for us, pero cuando nos conviene, I want to take something from the old man, quiero coger algo del otro hombre y aprovecharlo. We think, nos creemos que we can play back and forth, que podemos jugar para atrás y para adelante. Yo quiero que el Señor me bendiga. I want the Lord to bless me. Yo quiero que el Señor me cuide. I want the Lord to bless me. But first, pero primero, I'm going to go to a party. Voy a una fiesta. After the party, I come back. Lord, forgive me. Señor, perdóname. He wants you complete. Él te quiere completo. He doesn't want you after you finish doing whatever you want to do. Él no te quiere hasta que tú termines todo lo que estás haciendo. Él te quiere todo. Then people ask, why God do not bless me? ¿Por qué el Señor no me bendice? Because yesterday in church you were praising Him. Ayer en la iglesia lo estaba bendiciendo. And today in my house, y hoy en mi casa, you are cursing Him now. Lo están maldiciendo. Oh, pero yo no maldigo a Dios. Oh, are you cursing the Lord? You don't curse the Lord, but you know, how the way you talk, how the way you act, como hablas, como dices. You are doing it, lo estás haciendo. So estoy aquí y allá. I'm here and there. I'm looking in the Word. Estoy buscando en la Biblia where the Lord says you can do that. Donde Dios dice que puedes hacer eso. O estás o no estás. Or you are in or you're not in. It's your decision. Es tu decisión. Pray with wisdom. Ora por sabiduría. Pídele a Dios que te dirija. Ask God to guide you. Bendito Dios. In 5 years in this congregation, en 5 años en esta congregación, I can see things that me and Solomon are kind of the same. Veo cosas que Salomón y yo posiblemente seamos iguales. I haven't sacrificed anyone. No he sacrificado a nadie. I haven't killed anyone, he did. No he matado a nadie, él lo hizo. Pero I can identify with some elements of what Solomon had. Me puedo identificar con algunos elementos de lo que Salomón tenía. I have prayed for energy. Le he orado por energía. Que sea capaz de trabajar más tiempo. That I've been able to work more time. Y lograr cosas más difíciles. And do things more difficult. Yo he rogado por reunir líderes necesarios para llevar a cabo todo lo que tenemos por metas. I have prayed to get leaders that we can succeed achieving our goals. In my prayer, en mi oración al Señor, le sugiero que es el momento para nosotros de conseguir más gente para ver el crecimiento. I ask the Lord, it's time for us to get more people so we can see the growth. I have prayed that the Lord bring people that have left the church. He orado al Señor que traiga gente que se ha ido de la iglesia. I have prayed to Him, he orado por Él, that people that are discontent, is that the word? Gente que esté descontento, se unan unos a los otros, get together to each other. I have prayed, he orado, that if there's someone that is not liking somebody else, to fix that. Que si hay alguien que no se lleva con alguien, se lleve, se arregle. At this time, I pray, Lord, is that for people that heal their wounds. Es tiempo, Señor, que la gente sane sus heridas. Creo que he orado incluso hasta que el Señor me deje solo
I think that I even have prayed that the Lord lead me by myself so I can start again. Para que yo poder nuevamente volver. But the Lord, pero el Señor has shown me, me ha enseñado que yo tengo que hacer una oración responsable. That I have to do a responsible prayer. The Lord has shown me, el Señor me ha enseñado that I cannot do this by myself, que yo no puedo hacer esto por mí mismo. El Señor me ha enseñado que tengo que ir a Él. The Lord has shown me that I have to go to Him, for He has already shown me. Pero Él también me ha enseñado que ustedes tienen que ser parte de su oración. That you have to be part of that prayer. It's time for you to get together with me. Es tiempo que ustedes se junten a mí. Es tiempo que ustedes maten el viejo hombre. It's time for you to kill the old man in you. It's time for you to stop playing God. Es tiempo para ustedes que dejen de estar jugando a Dios. It's time for you to stop doing one thing here and another there. Es tiempo para ustedes que dejen de hacer algo aquí y otra cosa acá. It's time for you to move to another level. Es tiempo para ustedes moverse a otro nivel. Todavía nosotros no hemos visto la gloria de Dios. We still haven't seen the glory of God. When are we going to do it? ¿Cuándo lo vamos a hacer? It's time to look for the Lord. Es tiempo de mirar al Señor responsablemente, responsibly. It's time to say, I don't like that. No hay tiempo de decir, no me gusta eso. It's time to say, es tiempo de decir, Lord, give me the wisdom, Señor, dame la sabiduría, so for whatever I have, que no importa lo que yo tenga, to use it for your glory, para usarlo para tu gloria. Then you're going to see the glory of God. Entonces vas a ver la gloria de Dios. We cannot spend time asking God for things for ourselves. Tenemos que dejar de pedirle a Dios cosas para nosotros. Es tiempo de darnos nosotros. It's time to give ourselves to God. And then you're going to see the glory of God. Y entonces vas a ver la gloria de Dios. God doesn't work. Dios no trabaja by bribery, para que lo estés chantajeando. You cannot go to God. Tú no puedes ir a Dios y decir, if you do this, then I'll do this. Si tú haces eso, entonces yo hago esto. You do that to God. Tú no haces eso a Dios. ¿Cuántos de ustedes, how many of you go to your boss at work, va a tu trabajo, a tu jefe, y le dice, si me pagas tanto y me das 3 días libres, you pay me this, I give you 3 days off, then I come to work. Entonces vengo a trabajar. What your boss is going to say, ¿qué va a decir tu jefe? You can keep out. Sigue caminando para afuera. On the other hand, en la otra mano, when we have to talk to her, I know people, yo sé de gente, and the Lord bless me, el Señor me bendijo to being a general manager in a company, ser un gerente general en una compañía. And I know people that I used to look through the windows in my office, que yo miraba por la ventana. My office was on the second floor. Mi oficina estaba en un segundo piso y abajo todas las máquinas. And all the things around. And I have a camera, security camera, una cámara de seguridad that would go like this, y así, y yo veía todo el mundo, I can see everybody. Even from my house, aún de mi casa. And you can see this guy, y podía ver estos tipos, oh, I'm the big guy. Yo soy el gran hombre. But then when they have to come to my office, cuando venía a mi oficina, venía, please, por favor, we do that. Hacemos eso to our material bosses, para nuestro jefe. But then when we go to God, pero cuando vamos a Dios, we want to be the big guy. Queremos ser los grandes. God doesn't work like that. Dios no habla así. The humble you are, lo más humilde que tú seas ante la presencia de Dios, in God's presence, the higher lo más alto que pones. It's time to have a responsible prayer. Es tiempo que tengamos una oración responsable. It's time to tell the Lord, es tiempo de decir al Señor, dime wisdom, dame sabiduría, so I can follow you, que yo te pueda seguir.
Dame sabiduría, give me wisdom to discern the good and bad, para discernir lo bueno y lo malo. You know what, ¿saben qué? We don't even have to go to God. Nosotros no tenemos aún ni que ir donde Dios to know what's good and what's bad, para saber lo que es bueno y lo que es malo. He put that in us. Él puso eso en nosotros. Pero si lo hacemos por agradarlo a Él, if we do that to please Him, He's going to put us in higher places. Nos va a poner en tiempo. Whatever you think you will ever will be able to get, lo que tú crees que jamás nunca vas a poder tener, He's going to put it in your hands. Lo vas a poner en tus manos. You won't even know how that happened. Tú ni siquiera te vas a dar cuenta cómo eso pasa. Pero tienes que buscar primero, but you have to put first, la justicia de Dios, God's justice. Follow God, sigue a Dios, and then you don't have to be, and you no tienes que estar después buscando excusas, looking for blame or something else. But please, por favor, I ask you as your pastor, te pido como tu pastor, like your brothers, como tu hermano, como hijos de Dios, like sons, children, God's children. Don't play God. Don't wait on Dios. Don't be in church today, kneeling, praying, asking God, arrodillados, dándote en el pecho, pidiéndole a Dios. And then when you go out, y cuando sales afuera te vas a bailar, a beber, a brincar, a hacer cosas que no debes hacer. You know what? When things come, cuando las cosas vengan, it's very sad, es bien triste. See, ver personas that God can put them in higher places, que Dios los puede poner en lugares altos, and be down below, y verlos en el barrio. Pray to God. Oren a Dios. Last Friday night, el viernes en la noche, we spent good time praying. Pasamos un tiempo grande orando. I don't think we ever prayed like we did last Friday. Yo creo que nunca en esta iglesia hemos orado. Los que vinieron el viernes, como oramos el viernes. The presence of God was here. La presencia de Dios estaba. Every time you have a chance, cada vez que tengan un tiempo, vengan a la casa de Dios. Come to the house of the Lord. I was praying on that, estaba orando en eso para este mensaje. And I said, yo dije, Señor, ¿por qué? You know, sometimes, have you heard that joke? Ese chiste that said that people watch services or masses in TV, que la gente ve servicio y la misa en televisión, and when they pass the offering, cuando pasan la ofrenda de chit-chat, cambian el canal. You know, we ask for what's God's. Pedimos lo que es de Dios. Ofrendas en viernes, okay, on Sunday, en domingo. All the services that we do, los otros servicios que damos, we don't collect an offering. Nosotros no colectamos ofrenda. We don't come here. So people say they want money. No venimos aquí para decir que le estamos pidiendo dinero. We come here to praise the Lord. Venimos aquí a adorar a Dios. On Friday, el viernes, we went over our report. Fuimos durante el reporte, el informe del año. And God blessed us. Y el Señor nos bendijo en todo, in everything. We did everything. Hicimos de todo. We helped people. Ayudamos gente. We visited people. Visitamos gente. Hicimos actividades en la iglesia. We did activities in church. And we had everything that we needed and more. Y teníamos lo que necesitábamos. God doesn't need our money. Dios no necesita nuestro dinero. God needs our heart. Dios necesita nuestro corazón. Este mes, we're going to be talking about prayer. Vamos a estar hablando sobre la oración. Tuesday, we're going to start, vamos a empezar el martes. Vengan al estudio el martes. Last Friday, Tuesday, we talked about fasting. El pasado martes hablamos de la ayuno. And we explained to people what fasting is.
le explicamos a la gente lo que es ayunar. We're going to talk about prayer, pero vamos a hablar sobre oración. Porque si nosotros podemos acercarnos a Dios, we can get close to God, con un corazón contrito y humillado, humble to Him, I know, lo sé, that His glory is going to be here, still here, que su gloria va a estar aquí, and all of us will be blessed, y todos nosotros vamos a ser bendecidos. Quiero nuevamente terminar con esta frase que puse. I want to finish with this phrase I put there. Help me to pray. Ayúdenme a orar. Mi Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Señor, gracias por hablarme, Señor. Gracias por dirigirme, Señor. Oh Padre amado Dios Santo, yo te pido por este pueblo, Señor, por nosotros, Señor, que quitemos nuestra vista de las cosas materiales, que quitemos nuestra vista, oh Padre amado, de lo que el mundo ofrece, Señor, que podamos morir completamente a este mundo, Señor, y dedicarnos completamente a ti, para que podamos ver tu gloria, Señor. Oh Padre amado, enséñanos a hablarte, enséñanos a orar, dirígenos, Señor amado, en todo lo que hacemos. Si hay alguien que nos está mirando a través del internet, o hay alguien aquí que no le ha dado su corazón al Señor, o que quisiera nuevamente hacer un pacto con el Señor, repite conmigo estas palabras. Señor, yo sé que soy pecador. Perdona, Señor, todas las cosas que he hecho en tu contra. Te doy gracias por el sacrificio de Cristo, porque Él murió por mí, porque con su sangre Él me lavó y me redimió. Por eso, Señor, te pido perdón y te pido que mantengas mi nombre inscrito en el libro de la vida, Señor, y yo te quiero aceptar como mi único y exclusivo Salvador. Gracias.